El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste, el cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, los Cárteles Unidos, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua son las organizaciones que Estados Unidos pasa a catalogar ahora mismo como organizaciones terroristas y deja de catalogarlas como simplemente organizaciones criminales. Canadá siguió el mismo paso salvo por el cártel del Noreste que no lo incluyó en la lista, pero después el resto todo es lo mismo. ¿Y qué es lo que cambia que pasen a ser ahora catalogados como organizaciones terroristas y no como organizaciones criminales? Lo siguiente. Como primera instancia, un mayor alcance legal, y esto quiere decir que los gobiernos pueden aplicar leyes antiterroristas contra estas organizaciones que en regla general suelen ser bastante más severas que las leyes que van contra el crimen organizado, y esto puede incluir como perseguir a todo aquel que tenga una mínima colaboración con este tipo de organizaciones, prohibir y perseguir todo tipo de apoyo financiero y también congelarles todos los activos. Como segunda instancia, una mayor cooperación internacional. Este cambio facilita la colaboración entre países para combatir este tipo de organizaciones, ya que el terrorismo básicamente es una preocupación a nivel global. Como tercera instancia, una mayor presión política y un deterioro a la imagen de estas organizaciones, más de lo que ya lo tienen, porque los cárteles pasan a ser vistos como una amenaza mucho más grave, lo que puede aumentar mucho más la presión tanto mediática como política para actuar en contra de ellos. Como cuarta instancia, una mayor y más estricta vigilancia, ya que los cárteles pasan a ser monitoreados y atacados con más recursos, y esto incluye en operaciones militares o de inteligencia, entendiendo que los países suelen tener presupuestos mucho más amplios para combatir el terrorismo en comparación del crimen organizado. Como quinta instancia, sanciones económicas más severas. Estos obstáculos financieros lo que hacen es dificultarles mucho más el camino a los cárteles para poder mover su dinero o bien también para poder hacer negocios a nivel internacional. Y como sexta instancia, penas y castigos más severos, ya que los miembros de los cárteles pasarían a enfrentar cargos más graves como terrorismo, lo cual implica sanciones y penas más duras. Y recuerden que esto también incluye a todo aquel que colabora con ellos. Lo que mencionamos es lo que implica esta nueva designación de los cárteles. Ahora vamos a hacer mención a algunos posibles escenarios que pueden darse con estos cambios, como por ejemplo el impacto en las comunidades locales donde operan estas organizaciones, ya que al aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad puede llegar a reducir la violencia a corto plazo, pero también puede darse el escenario contrario, que es por ejemplo generar un mayor clima de tensión y represión afectando a civiles inocentes y aumentando el riesgo de violaciones de derechos humanos en operaciones tanto militares como policiales. También se va a producir un efecto en la economía informal, ya que muchas comunidades dependen directa o indirectamente de la actividad de los cárteles, ya sea a través del comercio ilícito o bien de la economía que gira en torno a las actividades de ellos. Entonces, es muy probable que se genere una desestabilización en las economías informales, aumentando el desempleo y la pobreza en regiones o zonas ya vulnerables. Esta designación podría generar tensiones diplomáticas entre Estados Unidos, Canadá y México, sobre todo si México contempla que estas medidas son sobre todo una injerencia en su soberanía, cuando pueden llegar a haber actividades militares o de inteligencia en el territorio sin su consentimiento explícito. Esto podría afectar la cooperación en seguridad y en otros ámbitos bilaterales, aunque también podría ocurrir lo contrario, que los gobiernos, o sea que los lazos entre los gobiernos mexicanos, estadounidenses y canadienses se fortalezcan, ya que el gobierno mexicano podría llegar a decir sí, vamos con todo contra los cárteles. Vieron que viniendo de los políticos uno nunca sabe. Esta designación también va a provocar cambios en la estrategia de los cárteles, ya que al estar siendo más vigilados y perseguidos, estas organizaciones pueden cambiar sus tácticas para adaptarse a la nueva realidad, y esto puede incluir una mayor descentralización de sus actividades o bien el uso de tecnología más avanzada y más sofisticada para evadir esa vigilancia. También está la posibilidad de una mayor escalada de violencia, más sanguinaria, más siniestra y más perturbadora para demostrar su poder y desestabilizar a los gobiernos que lo combaten.
Esta designación también podría tener implicancia para los derechos humanos de los inocentes, ya que la aplicación de leyes antiterroristas podría facilitar la militarización de la seguridad pública, lo que históricamente ha resultado en un aumento de las violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzosos. Esta designación llevaría a dificultar aún más las operaciones financieras y logísticas de los cárteles, teniendo un impacto en el tráfico de drogas, aunque es prácticamente improbable que este desaparezca, ya que tanto en Estados Unidos como en Canadá la demanda de drogas sigue siendo extremadamente alta, pero esto podría llevar a la aparición de nuevas organizaciones criminales o bien a la fragmentación de los cárteles ya existentes, aumentando aún más la violencia y la inestabilidad. Y otro de los posibles y muy probables escenarios que pueden darse es el fortalecimiento de la imagen de los cárteles como enemigos poderosos del Estado, lo que llevaría a un aumento en el reclutamiento, sobre todo en las zonas y en poblaciones marginadas. Esto también tiene un impacto en una mayor corrupción, ya que los cárteles utilizarían más recursos e intentarían infiltrarse aún más de lo que ya están en organizaciones del gobierno para poder protegerse.